Hoy vamos a conocer una nueva herramienta que nos va a permitir presentar el texto de una forma distinta en un documento a lo que habitualmente se maneja y que es muy habitual eh, verla presente en revistas, en folletos, en los periódicos y que son las columnas. Eh, una herramienta que tiene unos procedimientos que hay que respetar para que funcione correctamente y que el programa responda a lo que nosotros necesitamos. Entonces, primero vamos a dejar claro que en un texto normal, como un documento normal como el que tenemos ahora en pantalla, se dice que escribimos en una columna, porque yo empiezo a escribir en este margen, bien, y voy a escribir hasta este otro margen. Luego la máquina va a bajar sola. Yo voy a oprimir una letra y la voy a dejar correr. Cuando llega al margen, baja y así va escribiendo. Bien, entonces esto es lo que se denomina escribir en una columna. Ahora bien, voy a bajar y vamos a ver el procedimiento para escribir en dos o más columnas. Obviamente que cuanto más columnas tenga, más angosta va a ser cada una porque todo se tiene que presentar en este espacio. Entonces, quizás tengamos o que dar vuelta a la hoja y ponerle de forma horizontal, pero bueno, eso es cuando son más de 3 columnas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver el procedimiento para insertar 3 columnas. Para pasar, yo hasta ahora escribí 3 renglones en una y por una razón específica necesito pasar a 2 columnas. Entonces, vamos a ver a dónde encuentro las herramientas columnas y cómo hago para insertar la herramienta, cómo hago para configurarla. Es una herramienta que uno tiene que respetar los pasos porque cuando uno no la maneja bien y va y viene en los pasos y los repite, el programa ya empieza a responder de una forma que no es la esperada. Por eso es necesario respetar los pasos y no repetirlos. Bien, al final de todo el tutorial yo voy a dejar una placa con el desarrollo de los pasos de los distintos métodos que vamos a tener que aplicar. Entonces, vamos a empezar por cómo voy a hacer para insertar columnas, para empezar a escribir en columnas. Va a haber que observar muy bien la regla. Bien, de acuerdo a la versión que manejen, van a tener la pestaña diseño, diseño de página. En las últimas versiones tiene otros nombres. Ustedes van a tener que buscar siempre a donde encuentran las herramientas de margen, de orientación, de tamaño de papel. Bien, en este caso yo vengo a diseño de página en esta versión. Acá tengo márgenes, lo que les comentaba, y aquí tengo la herramienta columnas. Bien, entonces despliego y me va a aparecer este menú donde me dice cuántas columnas. Aconsejo, porque me permite configurarlo de una forma específica a mi necesidad, siempre venir a más columnas. Bien, después van a ver por qué. Entonces voy a venir a más columnas y me va a aparecer este cuadro que es el mismo desde las primeras versiones de Word. Bien, no ha cambiado. Vamos a entender entonces este cuadro. Aquí tengo, en este momento está seleccionado una, se nota el borde celeste, porque yo estoy escribiendo en una columna. Entonces tengo la posibilidad de ir eligiendo, ¿sí? Estos son los formatos que más se utilizan. Esta es la vista previa que me permite ver cómo va a quedar mi documento antes de dar a aceptar. Si yo hago un clic en 2, ya me presenta la vista previa. Puedo hacer en 3. Izquierda y derecha son 2 columnas, pero de distinto ancho. ¿Bien? Fíjense que son de distinto ancho. Acá también son 2, pero son de igual ancho. Habitualmente lo que más se utiliza es del mismo ancho. Entonces voy a elegir 2. Si yo tuviera que poner 4 o 5 columnas, tengo la opción de venir aquí, donde dice el número de columnas, y desde aquí configurar. Ven que si yo pongo 6 columnas, me van a quedar muy finitas. Por ende van a entrar muy pocas palabras en cada columna. ¿Bien? Entonces voy a dejar 2 columnas por este momento. Esto es para cuando yo quiero columnas de distinto ancho. Como yo quiero que sean del mismo ancho, acá está tildado columnas de igual ancho, lo dejo así, no lo toco, la máquina se va a encargar de que siempre las dos tengan el mismo ancho. Y aquí viene un detalle, ¿sí? Una configuración muy importante, que es donde normalmente se cometen los errores. Dice aplicar a. Todo el documento voy a desplegar acá y tengo dos opciones.
todo el documento o de aquí en adelante. Yo diría que el 95% de las veces se utiliza de aquí en adelante. ¿Qué quiere decir? Desde donde está el cursor, desde aquí en adelante. Lo anterior no me lo toca, porque si yo le pongo todo el documento, esto, ¿sí?, también lo va a pasar a dos columnas. Entonces, siempre es desde donde está el cursor en adelante. Entonces le voy a poner de aquí en adelante. Bien, y acá ya se nota en la vista previa que hay un texto anterior que no lo va a tocar, no lo va a afectar. Entonces, dos columnas de aquí en adelante y le doy aceptar. Bien, si ustedes se fijan, la regla ya se dividió en dos. Ya me está marcando las dos columnas. Este espacio va a ser la primera columna, el espacio entre columnas y la segunda columna. Un detalle que no lo comenté al principio es, yo tengo que colocar el cursor en el lugar exacto a donde voy a empezar a escribir. Si yo hubiera decidido escribir más abajo, voy dando Enter y una vez que estoy posicionado a donde voy a empezar a escribir, ahí configuro columna. Hasta acá, ¿sí?, ya estoy para trabajar en dos columnas. Yo, para hacerlo de una forma rápida, voy a oprimir una letra para que vaya. Fíjense que una vez que llegue, ¿bien?, llegó al límite, o sea, al margen derecho de la primera columna y sigo bajando. Vamos a hacer un par de renglones más. No hace falta que termine el renglón, ¿sí?, termine de escribir la primera columna. Necesito pasar a la segunda columna. Esto se hace por única vez para generar la segunda columna. Una vez que yo ya la generé, voy a ir y volver con el mouse la cantidad de veces que sea necesario, porque tenga que agregar, modificar, cambiar formato, lo que sea. Bien, entonces vamos a ver el procedimiento para saltar de columna, para pasar de esta acá. Siempre el cursor debe estar, bien, al final de lo que escribí. No puede estar el cursor acá, ni al principio, ni en cualquier parte del texto, porque yo estaba corrigiendo algo. El cursor debe estar al final de lo que yo escribí en la primera columna. Y en esta misma pestaña, donde está la herramienta columnas, hay otra herramienta que dice saltos. Voy a ingresar aquí, voy a buscar, y lo que yo quiero es saltar de columna. Incluso acá el gráfico lo muestra. De acá voy a venir acá arriba en la segunda columna. Entonces selecciono y ya hice el salto de columna. Y automáticamente el cursor se vino al principio de la segunda columna, para que yo pueda continuar escribiendo, ingresando mi texto. Ahí ya tengo mi segunda columna. Antes de seguir, el siguiente paso sería salir de columnas, porque por ahí tengo que volver a escribir en una o en tres. Necesito salir porque esto es una parte del documento que va en dos columnas y después deseo continuar. Entonces hay una salida. Pero antes de seguir, quiero mostrarles lo siguiente. Este texto luego se va a trabajar como un texto más en cuanto a alineación, fuente, efectos sobre la fuente, viñeta, sangrías y todo lo que haga falta. Y voy a poder manejar este espacio desde la regla. Es decir, el ancho de las columnas y el espacio lo voy a poder manejar desde la regla, de una forma mucho más rápida. Bien, si ustedes se fijan, yo puedo venir aquí, ¿sí?, margen izquierdo, y voy a estirar. Fíjense que estoy afectando las columnas, el texto de arriba no. Bien, ¿para qué me sirve esto? Obviamente que al estar más ancha la columna van a entrar más palabras por renglón, ¿sí? Entonces puedo venir y a medida que yo agrando o achico la primera, también se agranda y achica la segunda. Agrando esta, se agranda esta. Achico esta, se achica esta. Bien, lo que no se está modificando es el espacio entre columnas. Para poder modificar el espacio entre las columnas, me voy a dirigir a este sector, guarda con no tocar sangría, esto no, el margen, y puedo agrandar o achicar. Así como yo achiqué de este lado o agrandé, también lo puedo hacer desde este lado. Como la máquina va a configurar las dos del mismo ancho, yo puedo hacerlo del lado que lo crea más necesario. Bien, entonces ustedes van a poder adaptar el ancho de las columnas desde la regla, como así también el espacio entre las columnas.
De esta forma, ¿sí? Es como uno debe manejar las columnas. Nos falta un tercer paso, que es poder salir de las columnas. Y también acá es donde habitualmente uno quiere seguir escribiendo y viene y hace clic acá abajo y no va a poder, por más que haga doble clic aquí, ven que no, la máquina no va a responder. Entonces, ¿cómo hago para salir de columnas? El cursor siempre tiene que estar titilando al final de lo que escribí, aquí. Si está acá o acá, van a pasar cosas que no son las deseadas. Entonces el cursor tiene que estar en este lugar, al final de lo que yo escribí. Y para salir de columnas hay dos pasos que debemos respetar. Se hace uno seguido al otro. Bien. Primer paso. Vuelvo a la herramienta saltos y voy a buscar la opción que dice continua. Cuando yo selecciono esta opción, el cursor va a venir de aquí abajo de la primera columna. Bien. Aquí sucedió. El cursor está aquí. ¿Salí de columnas? No, porque la regla me sigue marcando que estoy en dos columnas. Entonces falta el segundo paso, que es el que realmente me permite salir de las dos columnas. Y vuelvo a repetir el paso de cuando inserte columnas. Entonces vengo a columnas, más columnas. Vamos a suponer que quiero pasar a una nuevamente. Elijo una. Y le voy a decir siempre de aquí en adelante, porque si no me dice la opción de todo el documento y toco todo. Entonces, siempre de aquí en adelante. Y le doy a aceptar. Y fíjense cómo la regla ya volvió a estar en una sola columna. Aquí se nota perfectamente. Si yo vuelvo a este ejemplo, quiero, una vez que ya generé, quiero volver acá, por la razón que fuera, yo puedo venir y agregar texto, ¿sí? O quitar texto y vuelvo acá y borro texto. Una vez que ya generé, puedo ir y volver en cualquier momento. Bien, vuelvo aquí, volví a una columna. Vamos a hacer el ejemplo de que necesito trabajar en 3 columnas. Entonces voy a venir a columnas, voy a repetir el proceso para insertar columnas. Columnas, más columnas, 3 de aquí en adelante. Y le voy a dar a aceptar. Y aquí tengo mis 3 columnas. Bien. Vamos a escribir en la primera. Necesito generar la segunda columna. Voy a ir a saltos de columna. La primera vez que yo vaya a pasar a la segunda columna o a la siguiente columna, necesito hacer este paso. Vuelvo a escribir. Terminé. Necesito pasar a la siguiente columna. Como es la primera vez, otra vez salto de columna. Y vuelvo a escribir. Sigo en 3 columnas. Si necesito salir de columnas, pasar a otra disposición de texto, salto, continua, ¿sí? Sigo en 3 columnas por ahora. Vengo a columnas, más columnas. Este es el segundo paso para salir de columnas. Vamos a suponer que necesito pasar a 2. De aquí en adelante, ¿sí? Quiere decir desde donde está el cursor en adelante. Lo anterior, que no me lo toque. De aquí en adelante. Y vuelvo a estar en 2 columnas. Bien, yo a continuación les voy a dejar las placas donde explica el procedimiento y para que ustedes lo puedan trabajar. Vuelvo a repetir, las primeras veces uno tiene que estar atento a los pasos, porque si uno se olvida o hace un salto de columna con el cursor aquí, miren, si yo tengo el cursor aquí y hago un salto de columna, ¿sí? Va a pasar esto. ¿Dónde está el resto? Se fue a otra hoja. Es decir, no, eso es por no estar bien ubicado el cursor y todo lo demás. Por eso es necesario al principio respetar este procedimiento para generar, para saltar y para salir. Después, si yo necesito este texto, agregarle una imagen, un objeto, necesito insertar una forma, ¿sí? La dibujo, la puedo insertar aquí, le hago un ajuste, como hemos visto, estrecho, ¿sí? Y el texto se va a adaptar lo más bien. Aquí no vemos cómo se adapta porque es todo texto de corrido, porque no hay palabras.
pero tranquilamente uno puede, ¿sí? O en una sola columna, o tranquilamente le puedo venir acá y decirle detrás del texto. Entonces puedo enviarlo atrás del texto. Es un texto más presentado de una forma distinta. Esas son las características que tiene la herramienta columnas.